Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a modificar el ancho de nuestros elementos, aunque en realidad recordemos que esta propiedad hace referencia al tamaño del ancho del contenido. Sin embargo, mientras no hayamos modificado el tamaño de las capas posteriores, estas capas tendrán el mismo ancho que la capa del contenido. Si quieres saber cuáles son estas capas, te invito a ver el video de modelo de caja y después seguir viendo este video. También tocaremos términos como el elemento padre o elemento contenedor. Si no conoces qué son, te sugiero que veas también el video del modelo DOM. Bien, vamos a modificar el ancho de un elemento. Utilizaremos la propiedad width. Width se refiere solo al ancho del contenido de un elemento. Por default, esto es automático e irá de acuerdo al comportamiento del elemento. Este puede ser en bloque o en línea. Si es en bloque, ocupará todo el ancho de la ventana o del elemento que lo contenga, y si es en línea, ocupará el espacio que represente a todo su contenido. Es importante indicar que solo podemos modificar el ancho de los elementos de bloque y del elemento en línea e imagen. No podemos hacerlo sobre ningún otro elemento en línea porque, por default, siempre van a ocupar el ancho que tiene su contenido. El modificar el ancho de un elemento nos permitirá hacer uso del espacio que resta al lado de él y nos será útil al momento de posicionar nuestros elementos. Sabiendo esto, pasemos a conocer la sintaxis para cambiar el tamaño de nuestro elemento. Su sintaxis es la siguiente. Voy a poner a manera de ejemplo aquí selector, las llaves, la propiedad es width, el valor y seguido su unidad de medida que puede ser absoluta o relativa. Tenemos muchas opciones, pero elegiremos en esta ocasión a los píxeles y porcentajes. Los píxeles se calculan de acuerdo a la resolución de nuestro dispositivo. Si quieres conocer a detalle de dónde se obtiene el valor de los píxeles, te sugiero ver el video de la propiedad font size. Ahora bien, la mía tiene una resolución de 1920 píxeles de ancho. De acuerdo a estos píxeles, vamos a modificar el ancho de los elementos poniendo como límite los 1920 píxeles que mide el ancho de mi pantalla. Entonces, aplicaré esta propiedad a un elemento de párrafo. Por default, como es un elemento en bloque, este elemento va a ocupar todo el ancho de la ventana. Le pondré un color de fondo a todos los elementos P para representarlos. Elemento P, las llaves, background color, lavender, punto y coma. Ahora definiré un nuevo selector para aplicar esta propiedad. Es punto ancho medio 900, las llaves, y después añadiré la propiedad width, 900 píxeles. Y vean que ahora el elemento mide 900 píxeles respecto al ancho de mi pantalla. Podría utilizar un valor mayor a 1920, pero causaría un comportamiento no deseado, puesto que si el tamaño que utilizamos es mayor, aparecerá una barra de desplazamiento horizontal en la parte inferior de la ventana. Veamos, voy a cambiar este valor por un valor mayor. Voy a poner aquí un 2000 píxeles. Vamos de nuevo al documento y vean que en la parte inferior apareció una barra de desplazamiento horizontal. Esto no lo queremos porque dificulta la lectura de nuestra página. Entonces vamos a limitarnos a ocupar únicamente el espacio de nuestra resolución. Ahora bien, para hacer que mi elemento ocupe la mitad del tamaño en píxeles que tiene mi pantalla, entonces tendré que dividir 1920 píxeles entre 2 y esa sería la medida de mi elemento. Ahora pondré estos valores en una nueva regla. Punto, ancho mitad, las llaves, propiedad width, y aquí pondríamos el valor que es 960, el resultado del total del ancho entre 2 y la unidad de medida en píxeles. Y lo aplicaré a otro elemento. Veamos lo que sucedió. Podemos ver claramente que está ocupando la mitad de la pantalla. Pues bien, ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera que mi elemento ocupara un tercio de mi pantalla? Pues entonces dividiría el total de píxeles, es decir, 1920 entre 3, y el resultado lo colocaría en el ancho de mi elemento, es decir, 640. Vamos a comprobarlo. Voy a crear otro selector, punto ancho tercio, las llaves, propiedad width, 640 píxeles, punto y coma. Lo aplico en otro párrafo y listo, aquí lo tenemos. Se puede notar que es una tercera parte de nuestra pantalla. Haríamos lo mismo si quisiéramos que en vez de un tercio ocupara un cuarto o un quinto. Dividiríamos el total de píxeles entre este número. Ahora, para demostrar el valor relativo de los porcentajes, voy a reducir el tamaño de mi ventana respecto al ancho. Vean que aunque yo reduzca el tamaño de la ventana, mis elementos siguen teniendo el mismo tamaño. Esto es porque hemos establecido una medida absoluta que va en relación con el tamaño de la pantalla. Esto hará que en la parte inferior aparezca una barra de deslizamiento horizontal con la finalidad de poder ver todo el contenido de la derecha.
Este comportamiento no es lo que deseamos, pero inicialmente es bueno saber cómo funcionan los valores en píxeles para tener en cuenta cuánto es el espacio que van a ocupar nuestros elementos. Pues bien, entonces lo que haremos ahora será remediar esta situación. Aquí es donde entran en función los porcentajes, incluso harán que los cálculos sean mucho más sencillos. Aquí la referencia de anchura ya no tendrá nada que ver con la resolución que tenga nuestra pantalla, dará lo mismo el valor que tenga porque en todos los casos el ancho inicial será igual al 100%. Este 100% corresponde al ancho del elemento body y al ser body un elemento de bloque se despliega en todo lo ancho de la ventana. Mientras no modifiquemos este ancho, el valor inicial será del 100%, de manera que si yo quisiera que mi elemento ocupe solo la mitad de la ventana, el ancho mediría 50%. Voy a agregar una nueva regla para que veamos el resultado. El porciento representa la unidad de medida. Lo aplico a un nuevo elemento y veamos el resultado. Ahora mi elemento mide la mitad respecto a la ventana. Y esto sería un decir porque hemos dicho al inicio de este bloque que se trata del ancho de body más que de la ventana. Veamos qué sucede cuando reduzco el tamaño de la ventana. Vean que el ancho del elemento se va ajustando al 50% respecto al tamaño que va tomando la ventana. Trabajando con estos porcentajes, permitiríamos que nuestros elementos se adapten al tamaño de la ventana de cualquier dispositivo. Esto sería como la base del diseño responsivo, pero no entraremos en esos detalles por ahora. Sigamos entonces. ¿Qué tal que yo quisiera que ocupe solo la tercera parte? Lo calcularía de la siguiente manera: 100 entre 3, es decir, 33.33. Y de esta manera voy a colocarlo. Igual puedo hacer uso de los decimales. Y así sucesivamente, si quiero que ocupe un cuarto, pues el total entre 4, y si queremos que se vea en un quinto de pantalla, pues el 100 entre 5. Y si queremos que ocupe 3 cuartos, pues sencillo, obtenemos el resultado de 100 entre 4 y lo multiplicamos por 3. Esto nos dará un total del 75%, y así es como lo utilizamos. Ponemos el 75 y el porciento. Cada uno de los valores que yo coloque aquí van a irse ajustando a medida que la ventana aumente o disminuya de tamaño, porque el elemento body es el elemento que lo contiene. Bien, entonces esto fue con respecto al ancho de la ventana, pero podemos también utilizar medidas en porcentajes cuando el ancho del elemento contenedor está definido en píxeles o con otra medida absoluta. Lo que decíamos aquí, bien podemos establecer un ancho para body con la clase ancho 900, por ejemplo. Vamos a corregirla para que tome el valor de 900 píxeles y vamos a aplicarla ahora en el elemento body. También voy a añadir un borde al elemento body para representar el espacio que éste esté ocupando. Bien, entonces ahora el ancho del elemento que está utilizando medidas relativas se va a calcular automáticamente tomando a los 900 píxeles como el 100%. Para clarificar esto, veámoslo de esta manera. Si el elemento padre tiene especificada una anchura, esa anchura será la referencia del elemento interno y con base en ello se calcularán los valores internos. Finalmente, pasemos a modificar el alto de nuestros elementos. La altura de nuestros elementos inicialmente va a depender del contenido que haya dentro de ellos. Por default, esta altura es dada por su contenido, así que veámoslo en un ejemplo. Si yo quito todo el texto de aquí, es decir, si yo dejo a mi elemento vacío, el navegador no lo va a mostrar hasta que ponga algún contenido o se haya modificado alguna de las demás capas del elemento, como son el borde o el fondo. Por ejemplo, si yo pongo aquí una línea de texto o más líneas, ocuparán el espacio necesario para mostrarse, y la altura va a depender entonces de lo que hay dentro de él. Igual, ojo, porque como en la anterior propiedad, solo podemos modificar la altura de los elementos de bloque y del elemento imagen. En ocasiones nos va a ser útil porque podemos definir con exactitud el espacio vertical que queremos ocupar con cada elemento. Pasemos entonces a conocer la sintaxis, que se compone del selector, las llaves, la propiedad es height, dos puntos, y el valor. Seguido del valor vamos a poner la unidad de medida, que puede ser absoluta o relativa. Vamos a definir entonces un ejemplo en píxeles. En el mismo caso que con el ancho, el alto en píxeles vamos a tomarlo de nuestra resolución. En mi caso es de 1080 píxeles. Así que agregaré esta declaración al último elemento que definimos. Después del punto y coma pongo height 1080 píxeles, punto y coma. Veamos que ya no importa cuántas líneas tenga mi párrafo, quitaré algunas para que lo vean. Ahora hemos establecido que mida 1080 de alto.
Y para poder ver completo el elemento tendría que desplazarme por esta barra de desplazamiento vertical que está en el lado izquierdo de la ventana. O también podríamos reducir el tamaño a un número menor como 650, por ejemplo. Aunque bueno, el hecho de que salga de los límites en este caso, pues sí es aceptable. Bien, ahora probemos estas propiedades con una imagen. Voy a definir aquí un elemento de imagen y esta imagen va a tomar automáticamente las dimensiones que ya tiene por default. Para modificar estas dimensiones podemos cambiar tan solo uno de los lados para que la imagen tome el otro valor de manera automática y se redimensione de tal manera que la imagen no pierda su forma original. En este caso voy a poner, no sé, 80 píxeles y podemos ver que se ha ajustado tanto el ancho como el alto de nuestro elemento. Igual podría aquí utilizar en vez de un 80 el 100 y de la misma manera el valor que no estoy definiendo lo va a tomar en automático para que no pierda su forma. Igual también podríamos establecer medidas relativas para estos elementos, pero para ello el contenedor en donde estén definidos debería tener una medida establecida, ya sea absoluta o relativa, para que con base en esta medida podamos utilizar las medidas relativas y definirlo para un elemento de imagen. Y antes de finalizar, bueno, me gustaría decir que en este caso no estoy colocando el punto y coma en esta declaración porque ya no pondré ninguna otra. Entonces, en el caso contrario, les sugiero colocar el punto y coma para evitar que los estilos no se apliquen como deben ser. Pues bien, utilicen estas propiedades acorde a lo que quieran lograr con su diseño. Más adelante haremos uso de estas para el posicionamiento. Eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.